Dios te bendiga, querido hermano. Hoy una vez más el Señor viene con su palabra a ayudarnos, a mostrarnos que en el fondo solamente necesitamos algo y es el alimento que viene de parte de Dios. Hoy en este viernes de Pascua, el Señor en el Evangelio de San Juan, hacemos un salto del capítulo 3 al capítulo 6, del versículo 1 al 15. Pero como estamos haciendo estos días, ofrecemos nuestra reflexión del día de hoy por todos aquellos que se encuentran enfermos, por todos aquellos que han perdido la fe, la esperanza, que están desesperados, que no hayan qué hacer, que no hayan en quién confiar. Hoy pedimos al Señor para que nos devuelva a todos la esperanza en Él y que nos ayude cada día a ser mejores personas, a poder crecer verdaderamente en el amor con los hermanos. Vayamos al texto. Hoy el Señor nos da esta palabra que es maravillosa. Lleva por título la multiplicación de los panes. Es un texto muy conocido y que normalmente siempre que se habla de él, se habla casi siempre de lo mismo, diciendo o haciendo referencia a los 5 panes y los 2 peces. ¿Cierto? Ya con eso creo que todos entendieron. Es donde Jesús se va con sus discípulos a una montaña como a descansar, a estar un poco a solas, porque acuérdense que Jesús se iba con sus discípulos a instruirlos también. Y al llegar allá se da cuenta que venía una multitud de gente que los seguía. Aquí hay signos que son importantes tener muy en cuenta. Dice el texto que al llegar allá al Señor los seguían porque hacía multitud de milagros, porque curaba, porque sanaba a los enfermos. O sea, el Señor los seguían por muchos motivos. No especifiquemos en cuál. Pero iba una cantidad de gente siguiendo al Señor. Y Jesús dice el texto que para probar a sus discípulos le dice que si hay para darles. Uno responde de manera humana, digámoslo así: Señor, solamente tenemos esta cantidad de dinero. O sea, queriendo decir, no hay más. Mientras que Andrés, el hermano de Simón, dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero ¿qué es eso para tanto? Igualmente responde como que eso no va a alcanzar. Pero ha dicho: aquí hay esto. Y está la posición de Felipe, que dice: está este dinero, pero eso no alcanza para nada. Igualmente. Entonces, queridos hermanos, hoy ¿en qué me quiero detener? Porque esta parte ya la conocemos muy bien. Y sin embargo, todos los días debemos renovarla, que es cuando el Señor en el fondo nos pregunta, ya no como para probarnos, sino para ver lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros podamos descubrir lo que hay dentro de nosotros frente a la situación del próximo, del ayudar a los demás. Por eso hoy el Señor nos regala esta palabra para descubrir las intenciones del corazón, las intenciones que hay dentro de cada uno de nosotros. Y por eso nos pregunta hoy: ¿qué tienen para dar de comer? Y nos pregunta a nosotros: ¿qué tenemos nosotros para darle al otro, al próximo? Y esto es importante, porque en el fondo el Señor quiere hacer surgir en nosotros lo que está, que es la gracia de Dios. Ahora falta poner en práctica todo eso que hemos recibido de parte de Dios a través del bautismo, de los sacramentos, porque Dios ha hecho mucho de su parte. Ahora nosotros, ¿qué hacemos por los demás? ¿Cierto? Eso como en primer momento. La importancia de saber colocar delante del Señor lo que somos y poder ayudar a la sociedad. Hoy muchos dicen: ¿de qué me sirve ayudar a uno solo si no se puede ayudar a los demás? Resulta que el Señor nos hace una invitación a salir por los demás. O sea, con el solo hecho de que ayudemos a una persona. Al menos ayer colocaba un comentario sobre la educación y le respondía a una persona: con que ayudemos a un solo estudiante no significa que a los demás no le vamos a ayudar, no, sino con el estilo de educación, con que salga un estudiante
mostrando sus capacidades, siendo lo que son, podemos darnos por bien servidos. Porque hoy la sociedad prepara a los estudiantes para que hagan lo mismo de siempre y no fructifiquen. Mientras que el Señor nos invita a poder hacer que todo fructifique. Por eso no se trata de coger y darle cosas a la gente, sino que eso que yo le dé lo puedan hacer producir, lo puedan hacer crecer. Por eso, queridos hermanos, hoy esta palabra de los 5 panes y los 2 peces, en el fondo es eso, es poder ayudar en la evangelización, colaborar con el ministerio de Cristo, ayudar en esto. Pero pasemos a lo que quiero mostrarles hoy. Resulta que este evangelio, este trozo de San Juan, se compara, o mejor dicho, es como la confirmación del momento en que Moisés le da el maná al pueblo. Resulta que Moisés pide y clama al Señor así como lo hace Jesús. Levantó los ojos al cielo, o sea, clama al Señor. Y Moisés le da el maná al pueblo porque lo necesita, porque está pidiendo. Pero ¿por qué pide el maná? Porque en el fondo tenían hambre. Algo muy sencillo, ¿cierto? Pero cuando vamos al evangelio, o sea, ¿por qué la gente va a Jesús? Porque están buscando algo. Están buscando... Si estaban buscando sanaciones, porque en el fondo es el sentido de la vida, porque si hay enfermedad es propenso a la muerte, ¿cierto? Entonces, si están detrás de Jesús, buscaban ¿qué? La vida. Igualmente que el pueblo de Israel. Pero ya aquí podemos hablar de una vida más que natural, más que humana. Es una vida espiritual que se hace necesaria. Por eso Moisés, dice el texto más adelante, como haciendo una reflexión, creo que es San Pablo, dice: en el tiempo de Moisés, vuestros padres comieron el maná y murieron. Eso lo dijo Jesús. Vuestros padres comieron el maná y murieron. Pero aquí Jesús, cuando hace la multiplicación de los panes y les da de comer, ciertamente estas personas también murieron, pero hay otro sentido, y es el sentido de la vida después de la muerte. O sea, el sentido de la resurrección. O sea, la Eucaristía que se convierte para nosotros en un alimento de vida eterna. La Eucaristía que se convierte para nosotros en ese alimento que nos hace perdurar en la eternidad. Queridos hermanos, hoy el Señor nos muestra con esta palabra lo maravilloso que viene a ser con todos nosotros, que es tan grande su amor, su misericordia, que todavía nosotros no comprendemos, pero el Señor así lo ha querido para nosotros. Nos deja el sacramento de la Eucaristía, no como un simple rito que todos vamos, nos sentamos, nos paramos, hacemos las cosas corriendo o hacemos... No sé, a veces inventamos tantos en la Eucaristía, y la Eucaristía es algo sencillo. La Eucaristía es la palabra de Dios y es el alimento que da la vida, y es empezar a vivir a partir de allí. Por eso hoy el Señor nos hace un llamado a que eso que yo recibo en la Eucaristía lo viva. Por eso la Eucaristía, cuando termina, normalmente se dice pueden ir en paz. Yo normalmente, cuando terminaba la Eucaristía en español, yo decía glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. O sea, que nuestra vida sea una prolongación de la Eucaristía. Por eso la importancia, si es posible, no es una obligación, de todos los días ir a Eucaristía por la mañana, que nuestra jornada sea una prolongación de esa Eucaristía, de eso que he vivido. Por eso fíjense el salmo de hoy, dice el escribillo, bueno, aquí está en italiano, pero bueno, dice: una cosa pido al Señor, habitar en su casa, ¿cierto? O sea, en el fondo, ¿cuál es la verdadera vida? Habitar en la casa del Señor. ¿Cuál es la verdadera vida? Tener una espiritualidad enraizada solamente. Cuando digo solamente, significa que mi mirada siempre tiene que estar en Jesús. Así en mitad de camino me vaya encontrando con otros prototipos, ¿cierto?
o sea, la vida de los santos, San José, la Virgen, cualquiera que esté por allí, pero mi finalidad siempre tiene que ser Cristo. Si mi vida no transcurre en búsqueda de Jesucristo, todo lo que está aquí debajo no sirve para nada. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con lo poquito. Y ahí es cuando ayer decíamos que el Señor no da su espíritu con mesura. El Señor lo da todo. ¿Y qué es lo todo? Jesucristo. Es la expresión total y mayor del amor. Queridos hermanos, pidámosle hoy al Señor que nos dé a todos la gracia, la oportunidad, primero, de descubrir que lo que hemos recibido y lo que tenemos viene de Dios. Y por eso estamos llamados a compartirlo. Segundo, a descubrir en la Eucaristía una fuente de vida. Eso hay que pedirlo, eso no me lo puedo inventar. Eso se le pide al Señor todos los días y cada vez que vaya a la Eucaristía, descubrirlo como una fuente de vida. ¿Cuándo me doy cuenta que la estoy viviendo así? Cuando mi vida es de verdad una Eucaristía, una acción de gracia. Cuando llegas a la casa y no peleas con la gente de la casa. Cuando llegas a casa y en vez de murmurar, oras por los demás. Cuando llegas a casa y dedicas todas tus acciones por Dios. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda a todos ser santos, porque para eso estamos en la iglesia, para ser santos. Si no queremos ser santos, estamos en el lugar equivocado. Pidámosle al Señor igualmente por todos los enfermos y que nos ayude a tener compasión, a unirnos a las dificultades de los demás. Que el Señor les bendiga, les guarde, les protege, les acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buena jornada.